resuelve el problema del voltaje, no el que nos resuelve el problema de la corriente. Luego, para B igual constante y B dada, E puede hacerse mínima y por lo tanto el peligro del arco con la elección conveniente de B sobre A. El campo eléctrico es B igual B sobre R, logaritmo natural de B sobre A, e igual a este término que hay aquí, haciendo que X sea B sobre A. Este término que hay acá, R, es igual a A, en el peor de los casos. Cuando R es igual a A, este campo eléctrico es el peor, ¿o no? El más alto. Entonces lo podemos colocar como el E máximo posible, ¿sí o no? Pero ojo, que lo que vamos a disminuir es la posibilidad de ruptura, que no se va a romper el dieléctrico. Este es el máximo en cualquier cable, donde R es igual a A, ¿de acuerdo? Donde R es igual a A, el campo eléctrico es el máximo. Ahora tomemos a X igual a B sobre A. Listo. Si yo llamo a R igual a A y a X igual a B sobre A, el campo eléctrico toma esta forma: B por X sobre B por el logaritmo natural de X. Y ahora vamos a pasar a esta otra ecuación. Dice así que, manipulando esta ecuación, no, esta no es. A ver, tenemos, la ecuación es esta. De esta manipulación de esa ecuación encontramos nosotros lo siguiente: que el valor del resultado para la derivación, o sea, derivando esto con respecto a X, derivándolo con respecto a X, encontramos entonces una solución para X que es igual a encontrar una solución para B sobre A. ¿Y cuál es esa solución? Esa solución es un valor de B sobre A, que nos implica una Z0 igual a 30 ohmios. 30 ohmios. Ese es el valor. Es decir, en la ecuación de la impedancia característica que estaríamos ahora, si volvemos a ella, es decir, en esta ecuación, cuando encontramos el valor definitivo que hace que esa derivada esté resuelta, en esta ecuación Z0 pasa a ser no 76,64 ohmios, sino que pasa a ser 30 ohmios. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando yo tomo la ecuación para la potencia, decíamos antes que estábamos pensando en la solución del problema del voltaje. Ahora decíamos, vamos a resolver el problema de la corriente. El problema de la corriente es un problema de calentamiento térmico, físico, problema térmico dentro del cable coaxial, sobre todo en el conductor interior, que es donde se produce la mayor temperatura, porque ahí hay menor área que en el conductor exterior, y fuera de eso está embebido dentro del dieléctrico. La posibilidad de enfriamiento del cable conductor interior es mucho menor que la del conductor exterior. Si uno se asume que la temperatura externa es igual, o sea, el ambiente es la que tiene el cable externo, se simplifica el cálculo y uno puede encontrar que el valor de la impedancia característica para minimizarlo de la corriente son 60 ohmios. Pero nosotros no nos vamos a preocupar en este momento por eso. Nos interesa por ahora el valor de la impedancia característica para atenuación baja, que son 76 ohmios. Para mínima ruptura, que son 30 ohmios. Y para máxima potencia, ustedes lo hacen, el cálculo está en el libro, y encontrarán que el valor para ese caso son 60 ohmios. Y aparece entonces una gráfica que me permite a mí presentar el esquema completo de esas tres condiciones. Voy a presentar esta gráfica así: alfa comparada con el alfa mínimo, con la siguiente variación. Esto, lo que ustedes ven acá a lo largo de la línea, es la impedancia característica, ¿de acuerdo? Y esta es una relación adimensional de la atenuación comparada con la mínima. La mínima la vamos a encontrar en 76 ohmios, mire usted, en 76 ohmios, aquí, es la mínima. Total que la gráfica de la atenuación, alfa sobre alfa mínima, varía hasta aquí, hasta este punto, cuando crece X. X va creciendo para impedancias características de 20, de 30, recuerden que X es B sobre A. A ver, este es X, esta es la gráfica para X.
A medida que crece X me está diciendo a mí que la relación de B sobre A se incrementa y hace entonces que la impedancia característica pase de valores de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 hasta 80. Cuando llega por 76 el valor de X es el valor que teníamos ahora de B sobre A, que me da a mí un resultado de 76 ohmios. ¿De acuerdo? Ahora, y para el caso de la potencia funciona de una manera similar, pero ya como máximo. Miremos en la imagen que tenemos que el valor de la potencia máximo, el valor de la potencia es máximo en 30 ohmios. En el caso de la tensión de ruptura, el valor de la tensión de ruptura es mínimo en 60 ohmios. Entonces repetimos. Para el caso del cable coaxial son 76 ohmios en baja atenuación. Para el caso del cable coaxial igualmente son 60 ohmios para mínima ruptura. Y en el caso del cable coaxial son para 30 ohmios el valor de potencia máxima. Estas tres gráficas que ustedes están viendo corresponden a una variación gradual del valor de X que dan una impedancia característica como la que hay aquí abajo. Sin embargo, esas gráficas se pueden repetir para el caso de las líneas bifilares. Ustedes encontrarán, por ejemplo, que el valor de la atenuación, esta gráfica de atenuación, se minimiza por el lado de los 277 ohmios, que es básicamente la impedancia característica con la que se construyen las líneas bifilares para televisión, 300 ohmios. ¿Recuerdan? Ahora bien, ¿qué ocurre? Con base en este gráfico que hay aquí, el ingeniero o los ingenieros optaron por lo siguiente. A ver, bueno, hagamos el ejercicio mental de construir una línea de 30 ohmios para potencias máximas. Y si se construye una línea de 30 ohmios, pues funciona muy bien para el caso de la potencia, pero la tensión de ruptura ya está a unos niveles ya, digamos, importantes. Pero peor que eso, la atenuación definitivamente es muy alta. ¿De acuerdo? O hagamos lo siguiente. ¿Por qué no construimos mejor una línea coaxial de solamente 75 ohmios, que es el caso particular, no 76.6, sino que se construye en el mercado de 75 ohmios? Pensemos entonces 75 ohmios, muy bien. Pero para transmitir potencia es de muy baja calidad, es de muy pobre calidad, ¿cierto? Total que más bien los ingenieros optaron por lo siguiente. Miren, construyamos definitivamente una línea que tenga baja atenuación y no vamos a transmitir con ella potencias. Entonces construyamos una línea de 75 ohmios. ¿De acuerdo? Esa sí la podemos construir. Ahora bien, o construimos una línea que tenga 60 ohmios y nosotros tenemos una condición de ruptura muy mínima, ¿de acuerdo? Pero nos alejamos de la posibilidad de tener una condición de potencia máxima buena. Total que ellos optaron entre los 30 ohmios que propone el cálculo y los 60 ohmios para potencia y los 60 ohmios que propone el cálculo para E mínimo, optaron por crear una línea de 50 ohmios. Es una línea que está intermedia entre este par de impedancias. Además, recuerden, les dije ahora, esta impedancia tiene que ver con un manejo óptimo de la corriente, ¿de acuerdo? Total que ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que colocaron un valor intermedio de tal manera que una línea de 50 ohmios tuviese una atenuación manejable, un valor de tensión de ruptura mínimo muy cercano al valor de los 60 ohmios, y definitivamente, aunque la potencia que se transmite no es la máxima que se puede transmitir, aquí ya está en unos valores más manejables. Por eso fue por lo que los ingenieros decidieron construir líneas de transmisión solamente de 50 coaxiales, de 50 y de 75 ohmios, y no de 30 que proponía el cálculo, ni ninguna de las otras. Mire usted, por ejemplo, que si pensamos en una línea de 20 ohmios como tal, es una línea que definitivamente tiene sus riesgos desde el punto de vista de atenuación y de ruptura, y la potencia tampoco es que sea muy buena. Lo mismo pasa con una línea de 40 ohmios. Aquí una línea de 40 ohmios disminuye la atenuación, ¿de acuerdo? Pero la posibilidad de ruptura está muy lejos. Además, la atenuación se puede mejorar si nos movemos muy hacia la derecha. Esa fue la razón por la que los ingenieros optaron por impedancias características definidas. Muy bien. Para poder hacer un análisis un poco más completo de las líneas que existen en el mercado, yo traigo aquí una tabla, que se les muestro, las fotocopiarán ustedes más adelante, en donde uno puede formarse una idea de cuáles son los diferentes tipos de cables comerciales. Esto es una tabla que le muestra a uno lo siguiente. Esta es una tabla en donde le muestra a uno la clase de cable, donde dice aquí 50 ohmios, y empezamos diciendo que tiene